para qué sirve el límite al infinito, luego cómo calcular ese límite al infinito y las aplicaciones que tiene cuando calculamos asíntotas de funciones. Entonces, en GeoGebra vamos a graficar una función cualquiera y a esa función vamos a observar que existe algo que se llama asíntota. Entonces, vamos a definir una función cualquiera. A ver, podría ser x cuadrado más x menos 12. La otra es x al cuadrado más 9x más 20. Ahí nosotros visualizamos que tenemos una función. ¿Esta función es continua o discontinua? Eso va a depender del punto donde la estemos estudiando, ¿cierto? Pero va a haber un punto que va a estar aquí en el centro, en algún lugar de acá, que va a ser una recta que es vertical, paralela al eje Y, en el cual la función f, que hemos definido como ese polinomio, no va a pasar por ese punto, ¿ya? Precisamente no va a pasar por... Hay un cierto punto en el cual la función toma un valor en x en el denominador, y ese valor de x que tome en el denominador va a ocasionar en la función que ésta se indetermine. Por lo tanto, la función hace un salto en ese punto, porque si la función llegara a tomar ese valor, se va a indeterminar. Entonces aquí vamos a conocer algo que se llama asíntota, ¿ya? Y existe un comando dentro de GeoGebra para calcular la asíntota de la función. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el comando asíntota de la función f, y ahí encontramos que existen dos asíntotas, ¿ya? Vamos a ver si le podemos cambiar el color para visualizarlo mejor. Vamos a poner rojo. Ya. Esa línea roja que están en vertical y en horizontal se llaman asíntotas. Para poder calcular esta asíntota, nosotros tendríamos que saber calcular límites al infinito, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos primero a calcular límites al infinito y posteriormente vamos a hacer la aplicación. En el caso de abajo donde dice lista, ¿ya? En la lista aparece una lista sub 1 igual 1. Entonces ahí nosotros tenemos una asíntota. Y las asíntotas pueden llamar de tres maneras. Asíntota horizontal, asíntota vertical y asíntota oblicua. Entonces si nosotros visualizamos, el, la que voy a marcar, que es igual 1, es la asíntota
tenemos x cuadrado, vamos a poner acá más 3x más 2. Y eso lo vamos a dividir ahora por x menos 2. X menos 2. Vamos a mostrar la gráfica y la función. Entonces, como pueden visualizar, esta gráfica que se presenta a continuación es distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque ya no tenemos, bueno, y converge solo en una asíntota, que también tiene una asíntota que va a ser vertical, la que estoy marcando con el puntero láser, ¿cierto? Entonces, y hay otra que ya no es horizontal, sino que es oblicua. Y esa es la forma que tiene una asíntota que es oblicua. Entonces le vamos a sacar una foto, y le voy a sacar una foto al comando también para que no se le olvide cómo poder calcular esa asíntota. Ya. Recuerda, ahí se llama asíntota y ahí uno llama a la función, a la variable como la definió. En este caso la definimos como f. Cuando nosotros calculamos la asíntota de esa función con el comando asíntota, que fue el mismo comando que utilizamos anteriormente, la que voy a marcar con negro es la asíntota que es oblicua y tiene la forma de una función lineal. Recuerda que la función lineal se define como i igual a mx más n. Y en este caso tenemos i igual a x más, ese es un n, x más 5, donde el m, ¿cuánto valdría el m entonces en este caso? Valdría 1, ¿cierto? Y esa es la forma que tiene una asíntota que es oblicua. Y esa asíntota oblicua va a estar representada gráficamente por esta línea punteada roja que va como en diagonal principal. Y esa asíntota nosotros también la vamos a tener que calcular con las propiedades de los límites al infinito. Y nuevamente podemos visualizar que aparece un x igual a una constante. ¿Y qué dijimos cuando teníamos una x igual a una constante? Íbamos a estar en presencia de una asíntota que es vertical. Y esa es la asíntota vertical. Entonces vamos a poner aquí asíntota vertical y esta va a ser una asíntota que es oblicua. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a lograr determinar hoy. Vamos a lograr calcular asíntotas verticales y también asíntotas horizontales. ¿Ya? Y eso, la única manera de poder calcular eso es conociendo las propiedades de los límites, pero que ya no tienden a un número, sino que ahora van a tender al infinito. Vamos a hacer un ejemplo para poder aplicar y poder enseñar cómo se aplica los límites al infinito a ciertas funciones, ¿ya? Porque el tratamiento de un límite al infinito va a ser distinto que un límite cuando x tiende a un número, cuando tenía un valor numérico, una constante. Entonces, ejemplo 1. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de 2x al cubo más 5x más 1 dividido en 3x a la cuarta más 4. ¿Qué vamos a tener que hacer en este caso? Nosotros vamos a tener que primero identificar qué es un límite al infinito. ¿Cómo sé que es un límite al infinito? Porque la tendencia del x, la tendencia numérica, ya no va a ser un infinito, ¿ya? Por eso uno se da inmediatamente cuenta que va a ser límite al infinito, porque aquí ya no tengo una constante, sino que tengo un infinito, ¿ya? Eso es lo primero visualmente. Ahora, segundo, cada vez que nosotros calculemos un límite al infinito, lo que vamos a tener que hacer es lograr que la función que está aquí adentro, cada uno de estos términos pueda tomar la forma de la primera propiedad o la forma de la segunda propiedad. Quiere decir que yo tengo que lograr que cada uno de estos términos quede de la forma k o una constante dividido por un x elevado a n, o que me quede el límite de una constante, ¿ya? Esos van a ser los criterios que nosotros vamos a utilizar para poder determinar el límite al infinito de alguna de las funciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder resolver esto, nosotros vamos a dividir
el numerador y el denominador por un X. Lo vamos a escribir mejor para que quede con registro de lo que estamos diciendo. Entonces, dividimos, ahí sí, dividimos el numerador y denominador por una X, ya, entre comillas X, cuyo grado
Vamos a generar el mismo cálculo, pero en GeoGebra. Abajo en la entrada, nosotros abrimos el comando límite, ¿cierto? Límite de la función, la llamamos f, y donde dice valor numérico, acá en la esquina inferior derecha hay un alfa. Ahí donde apareció acá hay un alfa. Ah, vale. Y obtiene el infinito. Luego sale del paréntesis, marca el enter e inmediatamente le da el resultado. Pero ahí podemos ocupar ese o podemos hacerlo con el alfa. Ahí donde está el alfa se obtiene el GeoGebra. Vamos también a dejar esa anotación acá. Ahí está. Y vamos a poner acá como una simbología que desde el alfa se obtiene el valor de infinito. O sea, desde acá se obtiene ese infinito. Ya. En el cálculo de los límites al infinito, nosotros solamente tenemos 3 soluciones. ¿Ya? Tenemos solamente 3 soluciones. Entonces ya hemos visto 2 tipos de soluciones. Una nos dio 0, la otra nos dio infinito. Y ahora vamos a ver cuál es el otro tipo de solución. Entonces vamos a resolver este límite, lo vamos a dejar planteado y usted lo resuelve, damos unos par de minutos y luego corregimos. 7x elevado a 5 menos 13x al cubo más 9. Y lo dividimos por 2x a la quinta más 110x cuadrado más 16x. Ya, chiquillos, comiencen por favor y corregimos. Corregimos el desarrollo, entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito, y aquí el grado va a ser x elevado a 5. Tenemos el mismo grado en el numerador que en el denominador. Y eso va a ser muy importante después cuando analicemos cada uno de los resultados, porque después, solo con mirarlo, nosotros vamos a tener la claridad del resultado, ¿ya? Y para efectos de la aplicación que nosotros vamos a hacer, que es el cálculo de las asíntotas, vamos a poder determinar
solamente mirando cuál es el resultado. Entonces dividimos cada uno de los términos. Y ahora vamos a generar la división de las potencias de igual base. Nos quedaría finalmente el límite cuando x tiende a infinito. Y estos dos son iguales y que se van, los dos de abajo también son iguales. El x al cubo se va y aquí queda un x cuadrado. El 9 partido en x a la quinta no puedo simplificarlo. El x al cuadrado con el x elevado a 5, este va a quedar a 3 y esto va a quedar un 1. Entonces voy a reescribir lo que finalmente queda para poder realizar el cálculo final. Entonces aquí nos va a quedar un 7 menos 13x más 9 dividido en x a la quinta. Abajo nos va a quedar un 2 más el 110x. Eso queda al cubo más 16x. Entonces, como habíamos visto anteriormente, el límite de una constante es la constante. Este va a ser 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 7 medio, o en decimal también quedaría la mitad de 7, 3.5. Y ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero con GeoGebra. Esto era 5x, no, era 7x a la quinta menos 13x al cubo más 9. 2x a la quinta más 110x al cuadrado menos 17x. Y ahí como estaba como definido como la variable, quedó como parametrizada. Ya como era f y también tiende al infinito, cambia automáticamente. Creo que lo copié mal. ¿O no? Sí, porque tenemos un... Eso, ahora sí. 7x a la quinta menos 13x al cubo más 9 dividido por 2x a la quinta más 110x cuadrado menos 17x. Y este 300 no va. Tampoco afecta, pero no va. Ya, y Profe, ahí nos da, era 110x, creo, no 100. era 110x. Sí, Ya, al cuadrado, sí. ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces nos queda ahí 110x al cuadrado. Ahí está. Y al momento de generar el cálculo, entonces nos queda igual el mismo valor de 3,5. Entonces aprendimos a calcular los límites al infinito, tanto con, a mano como con GeoGebra. Y ahí está vamos a dejar la imagen para que cuando ustedes estudien o los compañeros que no se pudieron conectar puedan revisar el video y ahí sepan poder resolver los límites tanto con GeoGebra como a mano. ¿Ya? Entonces aquí uno se puede ir dando cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, el grado del numerador y el denominador son iguales. Cuando los grados del numerador y el denominador son el mismo, simplemente el resultado va a ser la división de los coeficientes principales. Mire, ¿quién acompaña el grado mayor? El 7. ¿Quién acompaña el grado mayor? El 2. Ambos grados son el mismo. Esto solo ocurre cuando ambos grados son el mismo, ¿ya? Si el grado de ambos son iguales, entonces el resultado es la división de los coeficientes principales, 7 medios. Y el resultado justamente da 7 medios, que es 3,5, y se corrobora con GeoGebra, que efectivamente es 3,5. Veamos el otro caso. En el ejemplo 2, el grado del numerador es mayor que el del denominador. Siempre cuando el grado del numerador sea mayor que el del denominador, el resultado
va a ser infinito. Siempre va a ocurrir eso. Entonces usted lo mira y dice, ah, los grados son iguales, entonces el resultado es 7 medio, y lo hace inmediatamente. Usted dice, el grado de arriba es mayor que el de abajo, entonces ¿qué me va a dar? Infinito. Y cuando el grado del denominador es mayor que el del numerador, o que el numerador es menor que el del denominador, el resultado siempre va a ser 0. Siempre. Si el grado del denominador es mayor que el del numerador, el grado del denominador es mayor que el del denominador, el resultado siempre da 0. Siempre tiene esas tres condiciones solamente. Puede dar 0, puede ser infinito, o puede ser el resultado de la división de los coeficientes principales, como es en el caso 3. Entonces vamos a pasar ahora a las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros vamos a obtener acá? Recuerden que en un inicio establecimos que hoy día vamos a estudiar las asíntotas, pero para poder calcular asíntotas debo saber calcular el límite al infinito, que es lo que hicimos en la primera parte. Vamos a calcular ahora asíntotas que sean verticales, asíntotas horizontales y asíntotas que son oblicuas. Ojo ahí, horizontal, vertical y oblicua. ¿Ya? Esas son las tres que vamos a calcular hoy día. Entonces partimos primero con la asíntota vertical. La asíntota vertical es aquella que es horizontal al eje X, ¿cierto? Entonces existen dos formas o dos consideraciones generales que uno debe tener para las asíntotas verticales, ¿ya? Porque uno puede calcular el valor de la asíntota, pero después cuando uno, si nosotros estuviéramos en formato presencial, la gráfica no la realizaríamos con GeoGebra, la realizaríamos a mano. Entonces uno tendría que estudiar ahí la posición relativa de la curva con respecto a la asíntota, ¿ya? Que eso también lo vamos a analizar, pero finalmente yo se los voy a enseñar porque es lo correcto, ¿ya? Ahora, para temas de la prueba, no sé, estoy viendo ahí ya, de hecho lo había conversado en el otro curso, voy a ver la forma en que puedo programar una pregunta de tal manera que ustedes me adjunten un archivo donde me puedan graficar la función, pero esa gráfica, independiente de si tienen que adjuntarla o no, la gráfica la puede hacer con GeoGebra, ¿ya? Por lo tanto, la posición relativa de la curva no tendría que decirle ahí, explicitarle que lo haga, y que lo haga y que coincida con la gráfica. Ahí lo voy a pensar, ¿ya? Entonces, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir una función cualquiera. Una función que se llame, vamos a graficarla primero. Vamos a graficar y vamos a calcular todo y que nos dé exactamente lo que está en el GeoGebra. 2x menos 5 dividido en x menos 3. Ya, ahí está la función, ¿cierto? Pero que nosotros acá no estamos calculando el límite, sino que lo que vamos a hacer es calcular la asíntota. Entonces escribimos aquí el comando asíntota de la función f, y ahí está la solución. Entonces vamos a copiar esta imagen y el resultado para que nosotros podamos obtener y podamos corroborar que es exactamente el mismo. Ya, entonces ahí está el ejemplo. Ya. Vamos a obtener entonces manualmente esta asíntota, ¿cierto? Esta es la asíntota que es la vertical, ¿ya? Y siempre la asíntota vertical, perdón, vertical, vamos a ver ahora. Otras. Vertical. Asíntota vertical. Ya, la asíntota vertical entonces va a ser un x igual a una constante, o sea, x igual a 3. ¿Y cómo sé que igual a 3? Porque viene acá. Esa es la asíntota vertical. En el x igual 3 existe una asíntota. Entonces dice, para hallar las asíntotas verticales, siempre va a ser x igual k, x igual a un número, y en este caso va a ser x igual 3, se resuelve la ecuación, se obtiene
igualando a 0 el denominador. Exactamente se hace eso. Entonces, ¿qué vamos a tomar la función? Y entonces observamos quién es el denominador. Nosotros sabemos que la función es 2x menos 5 dividido por x menos 3. ¿Qué vamos a hacer nosotros para estudiar la asíntota vertical? Nos vamos a fijar solamente en el denominador, ¿ya? Y nos vamos a preguntar, ¿cuándo ese denominador se hace 0? O sea que nosotros decimos, x menos 3, ¿cuándo es igual a 0? Entonces x lo despejamos, el menos 3 pasa al otro lado como 3, y entonces nosotros decimos, cuando x es igual a 3, existe una asíntota que va a ser vertical, ¿ya? Y esa es la asíntota vertical que acabamos de calcular. Eso es todo. El denominador hay que igualarlo a 0. Y obtenemos el mismo resultado del GeoGebra. ¿Dudas para encontrar una asíntota vertical? Profe, no caché. ¿No cachó? Ya. ¿Qué es lo que no cachó? Como lo de la asíntota, como que Pero que ese f visualmente, de x, mire, escúcheme, visualmente, ¿logra identificar quién es la asíntota dentro de esta gráfica? o sea, sería como la de arriba, ¿no? O sea, Esa línea, ¿cierto? sí. Ya, esa es la asíntota vertical, ¿cierto? Visualmente. Un valor donde la función no va a tocar justamente en este punto, que equivale a un x igual 3. En x igual 3, la función no va a pasar por x igual 3, ni por la izquierda, ni por la derecha, porque ¿qué va a pasar en x igual 3? ¿Qué pasa si este denominador toma el valor de 3? Porque encontramos que x vale 3. ¿Qué pasa si x vale 3? Si yo reemplazo el 3. ¿Qué va a quedar en el denominador? Un 3 menos 3. ¿Cuánto es 3 menos 3? 0, ¿cierto? Entonces nos va a dar 3 menos 3, 0, la función se va a indeterminar. Por lo tanto, como la función f que tenemos acá se indetermina en un valor, ¿en qué valor se indetermina? Cuando x es igual a 3. Entonces, como esta función se indetermina cuando x es igual a 3, entonces a ese x igual 3 se llama asíntota, ¿ya? ¿Y cómo voy a calcular una asíntota algebraicamente? Tomo la función, ¿cierto? Que la copiamos acá abajo, y nos preguntamos, ¿cuándo el x menos 3 se hace 0? O sea que hay que decir x menos 3 igual a 0. ¿Cuándo x menos 3 es igual a 0? Y el menos 3 lo paso sumando. Entonces, cuando x es igual a 3, el denominador se hace 0. Y si el denominador se hace 0, ¿qué va a ocurrir? Se va a indeterminar. Entonces yo necesito saber en qué punto la función se indetermina. Cuando x es igual a 3. Y en ese punto de indeterminación se va a generar una línea recta donde la función no va a poder tocar a ese valor de 3. Y ese valor de 3, como no se va a poder tocar, se llama asíntota. Y va a ser una asíntota ¿de qué forma? Vertical. ¿Duda de eso? Ahí caché, profe, ahí caché. Ya, bacán. Ya, chiquillos, miren, aquí hay otra cosa que uno generalmente yo explico, que es lo que estaba explicando al principio, pero era muy abstracto entenderlo sin la gráfica. Entonces, mire lo que nosotros queremos hacer acá. Yo quiero saber, por ejemplo, ya, uno está en la clase, imagínense que estamos de forma presencial y usted encuentra la asíntota vertical, ¿cierto? Pero yo le voy a decir, cuando usted calcule la asíntota vertical, de la asíntota vertical, tiene que graficar la función. Entonces uno tiene que saber la función, ¿cómo va a ir acá? ¿Va a ir por sobre la asíntota? ¿Por debajo de la asíntota? ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a graficar esta función si no tengo GeoGebra? Entonces ahí uno tiene que conocer el punto, este le vamos a llamar punto A, o el 1, y a este le voy a llamar 2. ¿Ya? Entonces ahí uno lo que hace en clase enseña algo que se llama posiciones relativas de la curva, que es lo que vamos, que es lo que vamos a calcular, ¿ya? Posiciones relativas de la curva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en una posición relativa de la curva? Tengo que saber si la curva va a estar por encima o por debajo de la asíntota, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Calculamos el límite,
cuando x tiende a ese valor de la asíntota. ¿Cuánto me dio la asíntota? Me dio 3. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿De quién? De la misma función, pues. 2x menos 5. Y lo dividimos por x menos 3. Entonces, esto lo resolvemos. Quedaría el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Ojo que estoy con el 3 por la derecha. Y aquí nos queda 2. Y aquí evaluamos un 3. Pero vamos a evaluar un 3 por la derecha. O sea que es mayor que 3. Menos 5 dividido por el 3 por la derecha. ¿Cierto? Estoy reemplazando ahí adentro. Menos el 3. ¿Cuánto me va a dar arriba? 2 por... Si yo multiplico 2 por 3 por la derecha, me va a quedar 6 por la derecha, menos 5. O sea, esto va a quedar 1. Y abajo estoy evaluando 3 por la derecha menos 3. O sea que este es un número mayor que 3. Imaginemos que este podría ser 3.0000001 menos 3. ¿Qué me va a quedar como resultado? Un número cercano a 0, ¿cierto? Pero me va a quedar un 0 por la izquierda o un 0 por la derecha. Me va a quedar un 0 por la derecha. Por lo tanto, nosotros sabemos que 1 partido por 0, ¿qué nos da? Algo partido por 0, recién lo acabamos de calcular. ¿Qué nos daba? Un número partido por 0, infinito. Pero ahora estoy calculando un número partido por 0 por la derecha. Por lo tanto, eso me va a quedar infinito positivo. O sea que yo sé que la función, cuando estoy por la derecha, ¿no es cierto? Por la derecha del 3, ojo que aquí está el 3, ahí está el 3. Por la derecha del 3, la función va a tener a infinito positivo. Entonces, mire, si usted se va, aquí está el 3, por la derecha del 3, ¿para dónde va la función? ¿Para dónde va a apuntar? Al infinito positivo. Y ahí uno lo sabe. Entonces, estas son posiciones relativas de la curva, pero con respecto a la asíntota. Y la otra, ¿cómo nos tendría que dar? ¿Cómo va a ser la función por la izquierda del 3? Por la izquierda del 3 la función va a bajar, va a bajar, va a bajar. ¿Y hasta dónde va a bajar? ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Pero para abajo, ¿qué infinito será? ¿Infinito positivo o infinito negativo? Se va a bajar y esto nos va a quedar hasta el infinito negativo. Eso nos debería dar. Tendríamos que comprobarlo. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Y reemplazamos nuevamente. En la misma función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reemplazar acá? Vamos a reemplazar un 3, pero por la izquierda, ¿cierto? O sea que sería como un 2,99999. Entonces nos va a quedar un 2, evaluado en 3 por la izquierda, menos 5, dividido en un 3 por la izquierda, menos un 3. ¿Y arriba qué nos va a quedar? Nos va a quedar exactamente lo mismo que arriba, un 1. Pero acá estamos evaluando un 3 por la izquierda, o sea que es como que si yo evalúo un 2.99999 y le resto un 3, ¿eso me va a quedar positivo o negativo? Primero me va a quedar 0, algo, ¿cierto? Va a quedar en torno al 0. Pero como el negativo es mayor que los positivos, entonces aquí va a quedar un signo negativo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Vamos a obtener un infinito, pero negativo. Y si uno mira la gráfica, la función, ¿para dónde va a tender? Va a tender al infinito negativo. Y se va hacia abajo. Recuerde que después del 0 hacia abajo van todos los negativos. Entonces va a tender hasta el infinito negativo. ¿Ya? Y eso se llaman posiciones relativas. Y eso nos entrega información necesaria para que nosotros después podamos graficar la función. ¿Ya? Y eso es lo que es una asíntota vertical. La calculamos a mano y la calculamos con GeoGebra. Asíntotas horizontales. ¿Cómo calcular una asíntota horizontal? Entonces, aquí vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos recién. Entonces, podríamos calcular la misma función, ¿no? Esta misma, vamos a tomar acá. Ahí está la función. Nosotros ya sabemos cuál es el resultado de la asíntota horizontal, ¿cierto? La asíntota horizontal va a tener un resultado de i igual 2. Ese es el resultado que da en GeoGebra. Por lo tanto, a nosotros también nos debe dar este. Entonces dice acá, para hallar
para hallar la asíntota horizontal, ya, asíntota horizontal AH, ¿cierto? Para hallar la asíntota horizontal, siempre va a tener la forma I igual K. I igual a un número. Por eso aquí, cuando uno la identifica, recuerde que si usted lo hace con GeoGebra después, va a ocupar el comando y le va a salir acá una lista. Siempre de 2. Bueno, no siempre de 2. A veces le puede salir 2 asíntotas verticales, por ejemplo, con una asíntota horizontal. ¿Ya? Y ahí uno tiene que tener la claridad cuánto es que los X siempre van a representar a las asíntotas verticales, y todos los que tengan la forma I igual a un número, entonces vamos a obtener que esto va a ser una asíntota horizontal. ¿Ya? Por lo tanto, este que está ahí es I igual a 2. Esa es la asíntota horizontal. Entonces vamos a ver cómo se puede calcular. Dice que cada vez que yo quiera hacer eso voy a tener que calcular el valor de K. ¿Y K cómo lo voy a hacer? Voy a calcular el límite al infinito de esa función. Solamente eso. ¿Ya? Y después, ese es como primer término, y después como segundo, calcular las posiciones relativas de la curva respecto a la asíntota que es horizontal. Entonces vamos a hacer ambos cálculos para poder encontrar esa solución. Entonces partimos con la primera. ¿Qué hice para encontrar K? ¿Cierto? Porque yo sé que I es igual a K. Esa es la asíntota vertical. Perdón, horizontal. Voy a reescribirlo para que se vea bien. La asíntota horizontal va a tener la forma I igual a K. Entonces tengo que calcular K. ¿Y cómo voy a calcular K? Voy a calcular el límite, cuando x tiende a infinito, de ese polinomio p de x partido por q de x. Es decir, el 2x menos 5 dividido por el x menos 3. ¿Y qué vamos a hacer? Igual que en el caso anterior, podemos dividir por el grado mayor, o simplemente puedo mirar la solución, puedo mirar la función e inmediatamente saber el resultado. ¿Puedo saber el resultado solo con mirar esta función? ¿Sí o no? ¿Y cuál sería el resultado? Según yo, el resultado sería 2. Perfecto, muy bien. ¿Cierto? Porque aquí hay un 1, y uno diría, a ver, voy a mirar el grado del polinomio de arriba. Es de grado 1 y el de abajo es de grado 1. ¿Y qué dijimos nosotros anteriormente? Dijimos que si nosotros tenemos un límite al infinito cuando el polinomio de arriba es igual al polinomio de abajo, entonces ¿en qué consistía el resultado? En la división de los coeficientes principales, 7 medios, 7 medios. Y aquí igual como nos indica el compañero, exactamente, este es de grado 1, ese es de grado 1, por lo tanto el resultado se puede extraer solamente dividiendo esos valores. Y el resultado va a ser, como nos dijo el compañero. Y eso vale K, por lo tanto, ¿cuál es la asíntota? I igual 2. Y ahí encontramos I igual 2, que es la asíntota horizontal. ¿Duda de cómo encontrar la asíntota horizontal? ¿Ninguna? Ya. Vamos a ver ahora la posición relativa, que esto es lo que uno generalmente ocupa para saber si la función está por encima o por debajo. Entonces, aquí vamos a complementar esta definición que había escrito acá. Esto va a ser p de x menos q de x menos el k, y p de x partido por q de x menos el k. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Si el resultado de aquí nos da 0 más, o sea, 0 por la derecha, entonces aquí uno tendría que decir que la curva está por encima. Y si nos da 0 pero por la izquierda, entonces la curva está debajo. ¿Ya? Esas son las posiciones relativas. Y ahí nosotros ya tenemos la función, por lo tanto debiese ser coherente el resultado que nos dé
con el cálculo que vamos a realizar a continuación. ¿Ya? Aquí hay que considerar que lo que vamos a obtener dentro va a ser P de X partido en Q de X menos K en ambos casos. Por lo tanto, la recomendación siempre es generar al tiro ese cálculo, ¿ya? Porque nos vamos a ocupar en los dos lados. Entonces, el P de X partido por Q de X, se lo vamos a restar acá, ¿cierto? Y eso va a ser igual a ¿qué? A P de X partido por Q de X. ¿Quién es P de X partido por Q de X? Es el 2X menos 5, que ese es P de X, partido por Q de X, que es el X menos 3, y se lo restamos al K. ¿Y cuánto nos dio K? Nos dio 2. Deberíamos resolver todo esto que está aquí adentro, y eso nosotros le calculamos el límite cuando tiene infinito por la derecha y el infinito por la izquierda. ¿Ya? Infinito positivo y el infinito negativo. En ese caso tendríamos que resolver esta división de fracciones algebraicas. Entonces aquí el paso más sencillo, como son 2, es hacer que aquí hay un 1 y luego multiplicar la diagonal principal, la diagonal secundaria y por último el producto. Entonces nos quedaría 2x menos 5 menos el 2x más 6, multiplicar al tiro el menos 2 por el x, menos 2x, y el menos 2 por el menos 3 nos da 6. Y abajo en el denominador nos va a quedar x menos 3. Entonces arriba da 2x menos, bueno, ahí se elimina. Ese se va con ese y nos queda menos 5 más 6. Y menos 5 más 6 es 1. Y abajo va a quedar x menos 3. Entonces, como es el mismo valor que vamos a ocupar de función para ambos casos, ya lo tenemos. Así que ahora solamente lo calculamos. Calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de P de X partido en Q de X menos K, y ese resultado ya lo tenemos, que X menos 3, y posteriormente calculamos el límite cuando X tiende, pero por la izquierda, a 1 partido por X menos 3. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Vamos a tener que, igual nosotros podríamos saber inmediatamente el resultado, ¿no? Mire, el grado del numerador, bueno, veamos que analicemos desde el punto de vista del mayor. El grado del denominador es mayor que el numerador. ¿Qué pasa en ese caso? El grado del denominador es mayor. El grado del denominador es mayor que el numerador. ¿Qué nos da siempre como resultado? Un 0. Entonces, en ambos casos, acá nos va a dar 0. Esto nos va a dar 0. Pero como lo estoy analizando por el positivo, entonces nos va a quedar 0 por la derecha. Y aquí, como es en torno al negativo, nos va a quedar el 0 por la izquierda. ¿Ya? Lo vamos a hacer a mano, pero uno ya podría saber inmediatamente el resultado. Entonces vamos a dividir cada uno de los términos por el grado, por el x elevado al grado mayor. En el caso anterior no lo hice al tiro. En este caso sí lo voy a hacer. ¿Ya? Después, en libertad, después, si usted quiere hacerlo o no. En todo caso, yo no le voy a... ¿Cierto? ¿Y qué estamos analizando nosotros? Estamos analizando el límite de esa función cuando x tiende a infinito por la derecha. Entonces nos va a quedar un 0 más. Y el mismo procedimiento se ejecuta para el otro límite. Y de hecho los resultados son iguales, pero difiere de que uno está analizado el límite por la izquierda y el otro está analizado por la derecha. Entonces aquí nos va a quedar lo mismo y ese resultado va a ser 0, pero por la izquierda. ¿Y qué dijimos nosotros? Que si nos daba 0 más,
¿qué va a estar? Por encima. Y esto nos va a dar debajo. Entonces uno ocupa estas posiciones relativas para hacerlo a mano. Entonces observemos la gráfica. Si nosotros observamos la gráfica, ¿qué vamos a obtener? Esta es la asíntota, ¿cierto? Que es I igual 2. I igual 2. Entonces, cuando x tiende a infinito positivo, la función f va a estar por encima. Mire, cuando tiende a infinito positivo, ¿cierto? Aquí está la asíntota al infinito positivo, por arriba va a estar la gráfica. Y luego, para el infinito negativo, va a estar cuando viene el infinito, pero por la izquierda, va a estar por debajo. Y aquí está la función por debajo, ¿ya? Y uno ocupa esta técnica para poder graficar. Lo primero vamos a ingresar la función. Entonces, recuerde que usted va a definir una función, que va a ser la función en este caso del enunciado, que va a ser 2x al cuadrado menos 7x más 8 igual a 4x más 5. Ya, ahí tenemos nuestra función. Siempre verificar que hayamos ingresado exactamente la misma. Ya, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a alejarnos un poco para poder visualizar la gráfica y comprender cuál es la asíntota. Ya. Entonces ahí nosotros tenemos la función, ¿cierto? Nuestra función que nos representa f de x. Pero resulta que al momento de visualizar la gráfica nos damos cuenta que es una función que es como si hubiesen dos funciones. Mire, es como si la parte de abajo fuera una función y la de arriba fuera una función. Y lo que va a pasar es que hay un punto entre medio en que, por ejemplo aquí, para menos 5, ahí tiene imagen. Para el menos 3, ahí tiene imagen. Pero hay un punto exacto en que para algún valor de x, para esta preimagen, al momento de reemplazarla en el denominador se va a hacer 0. Por lo tanto, la función se va a indeterminar. ¿En qué valor se hace 0 esta función? ¿En qué valor se hace 0? Entonces hay que buscar qué número, 4 multiplicado por qué número más 5, eso me da 0. ¿Y cómo encuentro esa asíntota? Ya, vamos a calcular las asíntotas para poder visualizarlas y poder entender lo que estamos calculando. Entonces, como tenemos el comando asíntota f. Y ahí encontramos dos tipos de asíntotas. Tenemos una asíntota i igual a 0,5x menos 2,38. Ya, vamos a sacar una foto de esto y la vamos a registrar acá. Y vamos a incluir el comando que utilizamos para encontrar la gráfica de esa función. Ya. Ya, aquí tenemos la gráfica de la función que estamos calculando. Entonces ahí tenemos la función, definimos la función en GeoGebra, utilizamos el comando asíntota, definimos la función f, la llamamos en asíntota f y encontramos que acá nos presenta una lista de asíntotas. ¿Por qué una lista de asíntotas? Porque esta función que está acá va a tener una asíntota oblicua y una asíntota vertical. Esta asíntota oblicua, que es la que estoy marcando aquí con rojo, la línea punteada que estoy marcando con rojo, es una línea que tiene una forma, que es de la forma y igual a mx más n, ¿cierto? Y esta asíntota va a ser oblicua, que no es ni horizontal ni vertical. Es una asíntota que va a ser oblicua, de la forma mx más n, ¿ya? Esas asíntotas van a representar puntos en los cuales la función, por ejemplo, se va a indeterminar, ¿ya? Quiere decir que si la función tocara en algún punto, como por ejemplo el x igual a menos 1,25, quiere decir que no existe una imagen para la preimagen menos 1,25, que es exactamente la que viene en el GeoGebra, ¿ya? En el ejercicio de la actividad online que les dejé en la intranet.
¿ya? Y aquí encontramos entonces una asíntota esta asíntota que va a ser una asíntota vertical, y esta va a ser una asíntota horizontal, perdón, una asíntota oblicua, esta que está acá. Pero esas asíntotas se deben encontrar. Se pueden encontrar a mano o se pueden encontrar con GeoGebra. Visualizar cómo poder encontrar la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, como habíamos mencionado anteriormente, tiene la forma I igual a mx más n, como una función lineal, ¿ya? Tiene una forma lineal, ¿ya? Esta es la asíntota oblicua, ¿ya? Y aquí una observación: la asíntota horizontal tiene la forma I igual a un número, ¿cierto? Esa es la asíntota horizontal, la que si tengo un plano cartesiano, la gráfica va a ser una línea recta paralela al eje X, ¿cierto? Y cuando tenemos una asíntota vertical, siempre vamos a tener una asíntota que va a ser de la forma X igual a un número. ¿Ya? Esa es la forma que tiene. X igual a un número para la vertical, Y igual a un número para la horizontal, I igual mx más n, que tiene una pendiente y un coeficiente de posición, es la forma que tiene una asíntota oblicua. Entonces, primero, antes de comenzar, hay que tener claridad de esos conceptos, porque si no tengo la claridad de la forma que tiene la asíntota y lo quiero hacer con GeoGebra, no voy a saber interpretar los resultados que me entregue la vista algebraica en el listado de asíntotas que yo haga con el comando en GeoGebra de asíntota de la función, ¿ya? Así que hay que tener la claridad conceptual de la forma que tienen las asíntotas para poder interpretar el valor en GeoGebra. Ya. Cada uno de estos valores, el m y el n, hablando particularmente de la asíntota oblicua, que es la duda del compañero, como habíamos dicho, tiene la forma mx más n, donde m va a tener un cálculo necesario para determinar esa pendiente, ¿ya? Y necesario para calcular la pendiente y para calcular el coeficiente de posición, que también vamos a ocupar el dato anterior. Entonces, paso 1, tiene que encontrar la pendiente, ¿ya? No puede ser el paso 1 que usted encuentre el coeficiente de posición, porque para determinar el coeficiente de posición necesito el valor de m, porque después lo tengo que restar a la función. Así que el paso 1 siempre va a ser encontrar la pendiente de esa asíntota oblicua. Y eso lo vamos a encontrar con el límite cuando x tiende a infinito, positivo. Y aquí vamos a tener que tomar la función f y dividirla por x. Pero este trabajo lo puede hacer como en forma individual primero y después calcular el límite para que no esté arrastrando todo eso. Y después, como un caso 2, va a determinar el n. Y el n lo vamos a determinar con el límite, cuando x tiende a infinito, pero la diferencia con el anterior es que ya no lo va a tener que dividir por x, sino que usted va a tener que tomar la función f de x y le vamos a restar la pendiente multiplicado por x. Por lo tanto, necesito el valor de la pendiente, que la obtengo en el paso 1. Es por ello que siempre es necesario calcular primero la pendiente y posteriormente el coeficiente de posición, ¿ya? Vamos a resolver entonces el ejercicio que está planteado. ¿Qué vamos a hacer primero? Podríamos dividir esto al tiro por un x, ¿ya? A ver, dividámoslo por el x, entonces vamos a poner aquí 1. Vamos a tomar ese 2x cuadrado menos 7x, considerando que tengo que dividir f de x partido en x. X más 8 dividido en 4x más 5, y todo eso dividido en ¿quién? En el x. Ya, ahí está el x, y el f de x es el polinomio de la forma p de x partido por q de x. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a... ¿hago para abajo o para el lado? Para abajo. Lo voy a hacer para abajo, chiquillos, para optimizar el espacio de la pizarra. ¿Qué hacemos ahí? Mantengo la primera fracción, y bueno, y ahí hay que recordar contenidos de la prueba 1. Si tenemos una fracción partido por un número, ¿qué hacemos acá? Pensemos que esto está dividido por un 1 porque un número se puede escribir como fracción, ya que el número, que es un número entero, está contenido dentro de los números racionales. Por lo tanto, un entero siempre se puede escribir de la forma a partido por b.
Y en este caso, si yo lo divido por 1, ya lo transformo a fracción, ¿ya? Mantengo la primera fracción e invierto la segunda y pasa multiplicando. Y luego multiplico hacia el lado. Esto es sumamente importante como base matemática para poder desarrollar este cálculo. Entonces, mantengo la primera fracción. E invierto la segunda y pasa multiplicando. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? 1 partido por x. Y ahora puedo multiplicar. Multiplicamos este polinomio por 1 y este binomio por el x. ¿Y eso cómo nos quedaría? Quedaría 2x cuadrado menos 7x más 8, dividido en ¿qué? En 4x cuadrado más 5x. ¿Duda de eso? ¿Duda de ese cálculo que acabamos de hacer, chiquillos? ¿Ninguno? Recuerde que si tiene duda, activa el micrófono, y si no tiene duda, el silencio otorga que no hay duda. Ya, allí tenemos esa función. ¿Qué vamos a tener que hacer? Ya calculamos esto. Esto lo tenemos listo. Aquí este paso está check. Todo eso. Nos falta calcular el m ahora. Calculamos el m. Será el límite cuando x tiende a infinito, pero de este cociente, que ya lo encontramos acá abajo. Y aquí vamos a calcular un límite cuando x tiende a infinito. Pero aquí usted tiene dos opciones de poder realizar esa acción. La primera, resolver esto según las propiedades de los límites que yo había enseñado anteriormente, ¿cierto? Podría ser una manera, porque habíamos explicado que nosotros si teníamos el límite cuando x tiende a infinito de un k partido por un x elevado a n, ese resultado ¿cuánto va a dar según la propiedad? 0, ¿cierto? O que el límite cuando x tiende a infinito de una constante k, siempre va a ser k. Tendría las dos opciones. Podríamos desarrollar el límite a partir de estas propiedades. ¿Y cómo encontrábamos esa forma? Dividiendo cada uno de los elementos del polinomio por un x elevado al grado mayor. Esa podría ser una alternativa, ¿cierto? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es la otra alternativa, chiquillos, que yo enseñé? Hay un método que uno lo mira y lo sabe inmediatamente, ¿cierto? Ah, sí, es que si los dos son iguales, después los otros se van a quedar en cero y estos se dividen en sí. ¿Y cuál sería el resultado entonces ahí? Sería 2 partido en 4. O sea, sí. Perfecto, ¿cierto? Entonces, mire, vamos, como esto ya ustedes lo estudiaron, ¿cierto? Porque hoy día es clase de dudas, es como una ayudantía esta clase. Mire, chiquillo, recuerde que cuando el grado de arriba es igual al grado de abajo, la solución de ese límite cuando x tiende a infinito de este polinomio, que es de igual grado en el numerador y de igual grado en el denominador, el resultado de esto va a ser siempre la división de los coeficientes principales. ¿Quién es el coeficiente principal? El que acompaña al x de mayor grado. 8, menos 7 y 2. ¿Cuál será el coeficiente el coeficiente del principal? Sería el 2, ¿cierto? Porque el coeficiente numérico que acompaña al x de mayor grado. Y abajo, ¿quién es el coeficiente numérico del x que acompaña al de mayor grado? Este es 5, pero este es el x de grado 1. Este es 4 y el x de grado 2. Por lo tanto, el resultado solamente va a estar con dividir el 2 con el 4 nomás. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Un medio, que es lo mismo que decir 0,5. ¿Ya? Y exactamente el 0,5 que aparece acá, miren. Recuerde que tiene la forma m, x, y el m ya lo encontramos, 0,5 o un medio. Inmediatamente encuentro el m, perdón. Y ahora tengo que encontrar en el paso 2, recuerde que este era el paso 1, en el paso 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el valor de n, pero para encontrar el valor de n voy a tener que hacer la resta de la función, que es la original, menos lo que me dé del valor de la pendiente del paso 1, que era un medio, y multiplicarlo por el x. Entonces vamos a encontrar el n, que es el coeficiente de posición, ¿cierto? Pero antes de calcular el coeficiente de posición, voy a hacer el trabajo algebraico que está dentro de esa función, que sería copiar la función, el 2x cuadrado, que es el del enunciado, menos 7x más 8, dividido en 4x más 5.
y le voy a restar lo que me haya dado en el m, que fue un medio, y lo multiplico por un x. O sea que tendríamos esa forma, ¿cierto? Un medio de x, ¿ya? O también se puede escribir como x medios, ¿ya? ¿Ya? ¿Duda hasta ahí? Y esto hay que resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Multiplicamos cruzado. Podría ser una alternativa. Multiplicamos, mire. El 2 lo voy a multiplicar por ¿quién? Este 2 lo voy a multiplicar por ese polinomio. Y este 4x más 5 lo voy a multiplicar por el menos x. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a multiplicar el 2 por el 2x cuadrado menos 7x más 8. Y este binomio que está abajo lo multiplico por el menos x. Entonces pongo menos x factor de 4x más 5. Y los denominadores que están abajo los vamos a multiplicar entre ellos. Ese se multiplica con ese. Y ahí generamos lo voy a hacer ahí por paso, ¿eh? 2 por el 4x más 5. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Profe, que igual decía que, o sea, que se puede igual multiplicar 0,5 partido en 1 también. O sea. Sí, también, pues, también se puede. Así como multiplicarlo directamente el 0,5 por el 0,5 por el 2, perdón, dije el resultado, el 0,5 por el 4, ¿cierto? Y el 0,5 por el 5. También se podría multiplicar. Pero, y aquí tendría que poner, aquí haría como un 1, ¿cierto? Pero exactamente lo mismo. Puede hacerlo con cualquiera de las dos. Puede hacerlo con 2 cuartos, un medio o 0,5. Y multiplica cruzado. Y ahora habría que resolver esto, ¿no? 4x cuadrado menos 14x más 16 menos 4x cuadrado menos 5x. Y dividimos por el producto que se genera abajo, que sería un 8x más 10. Y ahora resolvemos lo que está aquí. Y ahí nos damos cuenta que tenemos un 0, ¿cierto? Porque son opuestos, los menos 4x cuadrado, y generamos el cociente del otro, o sea, el cociente, la resta, que es la diferencia, ¿cierto? Entonces tendríamos el menos 14x con el menos 5 y el 16 con con nadie. Ya, entonces nos quedaría menos 19 x más 16 dividido en 8x más 10. ¿Qué vamos a hacer con este resultado? Este es el resultado que está dentro. Por lo tanto, en el paso siguiente, lo que debemos hacer es calcular el límite a ese resultado, que es la función restada con la pendiente multiplicada por x. Entonces aquí calculamos el coeficiente de posición. Ya. A ver. ¿Cuándo? Ahora. Ya, vayan. Papá, mira, primero de almorzar nos dan. Por eso no tengo que almorzar aquí. Bueno, ya, vayan. Ya. Chao. N. Y el N lo encontramos como el límite, cuando x tiende a infinito, de la función menos el mx, ¿cierto? Y eso ya lo habíamos encontrado acá abajo, porque esto que está ahí, esto que está acá, representa al f de x menos el mx. No se aprovecha, no se visualiza muy bien el amarillo, pero creo que queda claro que ese resultado es la diferencia que voy a poner adentro del límite, ¿cierto? Si alguien tiene alguna duda, no
no dude en, además, dudar de preguntar. Sí, recuerde que hoy día es como una ayudantía, así que todas las preguntas son bienvenidas. Bueno, siempre son todas bienvenidas. Ya, ¿y qué hacemos ahora en este caso? Calculamos el límite, ¿cierto? ¿Podríamos determinar inmediatamente ese resultado o no? Sí, ¿Cómo lo determinamos? como el 19 tiene la X y el 8 tiene la X, cuando multiplicamos por X, estos se van a simplificar y el otro va a quedar en 0 y después va a quedar menos 19 partido en 8. Eso, muy bien. ¿Ya? O sea, que lo que el compañero hizo fue considerar lo que habíamos aprendido cuando hicimos el límite al infinito, que dijimos que cuando el grado del numerador sea igual al grado del denominador, solamente va a bastar con generar la división de los coeficientes principales. Entonces, aquí tenemos el primer coeficiente principal, que acompaña el del grado mayor, que aquí sería el de grado 1, y acá el 10 está acompañado de un x elevado a 0, y aquí está el 8 acompañado de un x elevado a 1, por lo tanto, como el grado del numerador es 1, el del denominador es 1, solamente basta con dividir esos coeficientes numéricos, ¿cierto? O sea que el resultado siempre sería menos 19 partido en 8, y ese resultado da menos 2.300... Bueno, aquí debería dar eso, ¿cierto? A ver, vamos a corroborar. Menos 19 dividido en 8, eso da como resultado menos 2.375, pero si lo dejamos con dos decimales sería menos 2.38, que es exactamente el n que se encontró en un inicio, y ese es el m que encontramos en el paso 1. Entonces, aquí podríamos poner, por lo tanto, la asíntota oblicua es I igual m, ¿cierto? Que m vale un medio, podríamos ponerle un medio o 0,5, como cada uno estime. Y si fuera de alternativa, bueno, ahí habría que mirar cuál es la solución que aparece en la alternativa. No podría aparecer como alternativa un medio y 0,5, ¿no? Eso no se podría. Menos el 2.38. Así podría ser una opción, o la otra opción es todo en decimal, y puesta de esta forma. Pudimos resolver la asíntota tanto con GeoGebra como con a mano.